estoy honrado y extremadamente agradecido por la oportunidad que me están dando, no de hablarles desde el punto de vista académico, sino empezar a aproximarme a ustedes que han estado involucrados en la ciencia de arrecife de coral desde múltiples aspectos, desde múltiples ángulos. Para mí el valor de venir hoy para acá, de ver a colegas, a gente con la que yo he intercambiado, doctor Francisco Hernández, cuando trabajamos en CARICOM, a lo mejor no se acuerda de mí porque no tenía ni barba ni canas. A Rubén, gran amigo, a quien admiro mucho por todo el trabajo que ha hecho aquí en la República Dominicana, a Someira, a todos, de verdad gracias. Yo voy a empezar a trabajar acá aproximadamente en 2 meses, que es lo que calculo que va a tomar el proceso migratorio con TNC, para apoyar en todo lo que tiene que ver con monitoreo, restauración y conservación de arrecife de coral. Y desde ya les digo que vengo aquí a ayudar, a aprender de todos ustedes y a intercambiar y contribuir para que las cosas en la República Dominicana desde el punto de vista de conservación de los arrecifes mejoren y yo pueda contribuir en algo. Igual para los estudiantes, siempre abierto. Yo voy a dejar una posición académica por una posición que tiene más características de ciencias aplicadas, pero siempre voy a estar ahí para sus profesores y para ustedes, poder, digamos, fortalecer los vínculos interinstitucionales. Sin más preámbulo, yo quisiera empezar hoy con mi charla, que la titulé Causas y consecuencias del despliegue de los arrecifes coralinos. Entonces yo dividí la charla en 6 partes para tratar de presentar el caso de manera completa, redonda y para que podamos entrar en contexto de qué vamos a estar hablando. Inicialmente voy a explicar un poco cuál es el valor de los arrecifes de coral desde el punto de vista de biodiversidad y otros bienes y servicios que proveen a las sociedades humanas. Voy a hablarles un poco de cuál ha sido la huella humana en los arrecifes coralinos y aquí vamos a dejar claro que nuestra influencia en los arrecifes no es reciente, viene de larga data. Sin embargo, los problemas han ido escalando a medida que ha ido pasando el tiempo. Voy a presentarles un poco el análisis de trayectoria para que ustedes entiendan que los cambios que hemos visto en los arrecifes de coral en las últimas décadas son complejos y no son tan lineales como a veces se presentan. Vamos a analizar y a discutir un poco las causas detrás de estos cambios, las consecuencias y finalmente unos mensajes que quiero dejar para ustedes para el periodo de discusión. Los arrecifes de coral son extremadamente invaluables desde el punto de vista de biodiversidad. Son extremadamente complejos desde el punto de vista estructural. Eso lo que significa es que hay una gran cantidad de nichos que son explotables por diferentes especies y como el nicho es utilizado de diferentes formas, las relaciones que implican exclusión como competencia son minimizadas o tienden a ser minimizadas, y hay varios trabajos que muestran que de hecho las relaciones cooperativas en los arrecifes coralinos tienen mucho más peso que las relaciones de tipo de exclusión. De hecho, la base de un arrecife coralino está en la simbiosis y en el mutualismo específicamente. Vamos a discutir más después sobre eso. Pero se ha discutido mucho que el único ecosistema en el planeta que es comparable a los arrecifes de coral son los bosques tropicales. Este esquema que está acá, que se debería ver,
es simplemente dos formas en las que se ha estimado la biodiversidad de los arrecifes coralinos. La primera es desde arriba hacia abajo, en donde pues se conoce cuál es el área total de los arrecifes a nivel mundial. Se calcula una constante basada en número de especies por área, tomando como referencia los bosques tropicales, y después se multiplica esa constante por el área total de los arrecifes. Esa visión top-down o de arriba hacia abajo da una estimación de aproximadamente cerca de 1 millón de especies por unidad de área. La otra forma que se ha hecho es de abajo hacia arriba. Deja que está acá, tenga un acto de fe en mí, porque no se ve, pero lo que hacen es calcular el número de especies que hay en, por ejemplo, un acuario, estimar que solo el 30% de esas especies está ahí, y a partir entonces de eso se empieza a escalar, y las estimaciones dan entre 600 y 700 mil especies, que es más o menos lo mismo que hay en los bosques tropicales. El problema, y la gran diferencia, es que esa explosión de biodiversidad solo ocurre en aproximadamente 1% del área de los océanos. Los arrecifes coralinos se desarrollan bajo condiciones muy estrictas por diversas razones, y esas condiciones solo se encuentran en un área muy reducida del planeta. De forma que es indudable que en términos de biodiversidad los arrecifes de coral son extremadamente importantes. Este es un mapa de las bioprovincias que conocemos hoy en día. Detrás de esto hay cientos de miles de años de evolución, procesos que han, digamos, actuado a grandes escalas, como el movimiento de los océanos, que han hecho que de los continentes, que han hecho que en algunos momentos de la historia geológica de nuestro planeta los arrecifes o las masas de agua estuviesen más conectadas o menos conectadas. También procesos de cambio climático a escala geológica, como los periodos de glaciación e interglaciación, y además una serie de factores locales que le han dado forma a lo que hoy conocemos como los arrecifes modernos. Los arrecifes han estado ahí por cientos de miles de años, entendiendo arrecifes como una estructura producida por un organismo vivo que es capaz de calcificar in situ. ¿Okay? Los arrecifes modernos, que son los arrecifes de coral, son recientemente nuevos, son del Holoceno, y tienen la característica de que están dominados por corales esclerotíneos, es decir, corales calcificadores. Estas son las 4 bioprovincias que hoy conocemos hoy en día. Tenemos el Atlántico Oriental, por aquí, el Indo-Pacífico Occidental, que es el área más grande y más diversa, el Pacífico Oriental y el Atlántico Occidental, que es donde nosotros efectivamente estamos. El Caribe forma parte o se le conoce como el Atlántico Occidental. La particularidad que tiene este sitio es que es la segunda bioprovincia más importante en términos de número de especies, sin embargo es una de las más pequeñas. Hay otras características desde el punto de vista biogeográfico que resaltan. Por ejemplo, es menos diversa que el Indo-Pacífico, pero es ahí donde aquí es donde se encuentran muchos de los géneros de esclerotíneos más viejos desde el punto de vista evolutivo. Spalding en el 2007 divide esta ecorregión o bioregión en 5 regiones. El sur de la ecorregión del sur del Caribe, que va desde Trinidad y parte de Colombia y mi tierra, Venezuela. La ecorregión del suroeste del Caribe, que toma lo que es todo Centroamérica y parte, o sea, también Colombia, el Caribe colombiano. Después está acá la subregión de las Antillas Mayores, donde estamos nosotros, donde están ustedes, donde está la República Dominicana, la región de Bahamas,
y la ecorregión del occidental, que toma todo lo que es México y el Golfo de México. Entonces, estas ecorregiones se diferencian no solo en sus faunas, sino también Iliana Cholet produjo un paper hace poco, en el 2014 creo, que muestra que las características físico-químicas, el ambiente físico que define estas ecorregiones son completamente distintos. ¿Por qué es tan importante? Esta tabla tampoco se ve, hagan otro acto de FMI. Esta es la ecorregión del Atlántico Occidental y fíjense, tiene un porcentaje altísimo de áreas Ramsar, ¿okay? Sí, básicamente eso, tiene un alto porcentaje de áreas Ramsar, áreas bajo manejo especial, áreas que tienen un valor de biodiversidad bien importante. Si vemos cuál es la ocurrencia o la distribución de los arrecifes de coral en esta pequeña bioregión, vemos que los arrecifes están distribuidos a lo largo de prácticamente todos los países caribeños y digamos Centroamérica, Suramérica y México. Fíjense que la importancia de los arrecifes acá es bien resalta, pues está en todos lados. Eso significa que de alguna u otra forma los arrecifes de coral modulan directa o indirectamente la economía, la parte social y digamos componente importante de el income o la entrada de dinero en estos países. Sin embargo, desafortunadamente, cuando vemos este mapa de riesgo, donde digamos más rojo significa más riesgo y menos rojo significa menos riesgo, vemos que prácticamente todos los arrecifes en la región están entre un riesgo medio a un riesgo alto o muy alto. Hay diferentes razones para esto, lo vamos a discutir durante la charla, pero el mensaje que yo quiero que queden acá es que esta es una región muy pequeña desde el punto de vista biogeográfico. Dos, los arrecifes de coral se distribuyen en toda esta región y tres, casi toda la totalidad de la superficie cubierta por arrecifes coralinos en la región de alguna forma está en riesgo. Si lo vemos un poquito más detallado, el Caribe, digamos aquí están las diferentes subregiones o ecorregiones de la bioregión del Caribe y vemos que casi todos, sobre todo fíjense aquí las Antillas mayores, donde estamos ahorita nosotros, estamos digamos en una zona donde los arrecifes están muy amenazados. Solo un poco porcentaje representa un bajo riesgo. Entonces, los arrecifes no solo son edenes de biodiversidad, sino que también son arrecifes que están, digamos, altamente amenazados, y esto tiene una serie de consecuencias. Esto está modificado de un paper que a mí me gusta mucho, que es de Mover y Faulkner en el 99, y nada, trata de especificar cuál es la importancia de los arrecifes de coral. Los arrecifes de coral son importantes no solo desde el punto de vista de biodiversidad, sino que proveen una cantidad de bienes y servicios ecológicos. Dentro de los bienes, por ejemplo, está la extracción de corales, recursos renovables, digamos el coral mining o la extracción de corales se usa para construcción de viviendas. Eso pasa mucho en el Golfo de Cunayala en Panamá. Hay un paper de Héctor Guzmán que lo muestra y lo tipifica muy bien. Y después están los servicios que tienen que ver con proveer estructura física que digamos, protege contra la erosión, una serie de servicios bióticos como producción de pesquerías y digamos proveedores de proteína,
un valor social y cultural importante desde el punto de vista de recreación y un valor también desde el punto de vista químico. Hay muchos organismos arrecifales que tienen una gran importancia en la industria farmacéutica. O sea, cualquier cosa que hagamos acá, evidentemente no solo genera una serie de efectos de cascada ecológicos, sino que también van a generar una serie de efectos que tienen repercusión sobre las sociedades humanas que dependen directamente o indirectamente de los arrecifes. Ok. La huella humana en los arrecifes de coral no solo es responsabilidad de las sociedades modernas. Este trabajo de Jeremy Jackson, que se presentó en el Congreso de la Sociedad de Arrecifes de Coral en Panamá en el 96, trata de mostrar un poco esto. Los impactos son precolombinos, ya se conocían desde épocas precolombinas, y durante la colonización ya empezaron a tener mucho más fuerza. O sea, esta gráfica que está acá muestra un ejemplo de Jamaica, el tamaño de la población y digamos un seguimiento del tamaño de la población en el tiempo. Y aquí vemos que ya desde el año 1700 habían problemas con la abundancia de diadema, problemas de explotación de bienes asociados a los arrecifes o fauna arrecifal, y a medida que ha ido incrementando la población en Jamaica, esos problemas se han ido siendo mucho más fuertes. El punto de este paper es, y el valor de este paper es que destaca que esa visión que tenemos de que en el Caribe hay arrecifes prístinos es completamente falsa. Desde hace muchos años, por lo menos 300, 400 años, ya los arrecifes de coral en la región dejaron de ser prístinos. Y este libro, que es una hermosura, que está hecho por los ANZAC, que fueron dos arqueólogos que trabajaron muchos años en Venezuela, lo muestran. Ellos fueron a Los Roques, que es un archipiélago oceánico que queda en Venezuela, que queda aproximadamente a 120 kilómetros de la costa, y encontraron evidencia de que, digamos, las culturas valencenoides que están asentadas en Venezuela ya viajaban, hacían expediciones a Los Roques y encontraron, digamos, excavaciones arqueológicas o campos arqueológicos donde se veía explotación de botuto, que es el Queen Conch o el Stone Bugigas, no sé cómo le dicen acá, el lambí. Conchas de tortugas, esqueletos de peces, es decir, ya esta gente, antes de que llegaran los conquistadores a Venezuela, usaban a los arrecifes de diferentes formas. Es un libro que recomiendo, es una hermosura y pues nada, yo les puedo poner en contacto con ellos, ya ellos se fueron de Venezuela, pero el libro está ahí. Entonces, no solo desde Venezuela, digamos, estas culturas prehispánicas se atrevían, se aventuraban hacia las islas en búsqueda de recursos generalmente asociados a los arrecifes coralinos, porque, digamos, el movimiento de esta gente hoy sabemos que era muy conspicuo y muy activo. Yo, investigando un poco en la República Dominicana, también hay evidencia de sitios de asentamientos donde probablemente digamos, esta gente ya estaba consciente de las ventajas y del uso de los recursos asociados a los ecosistemas de coral. Entonces, el mensaje acá es que los arrecifes han sido explotados por humanos por cientos de años. Además, pero lo más importante aún, es que tienen un valor ancestral importante. Esto entonces me lleva a la tercera parte de mi charla, que es el análisis de trayectoria. Si nosotros podemos definir dónde estamos parados ahorita, estamos parados en la era de los arrecifes de coral y digamos, esa era está definida por el descubrimiento de lo que son los arrecifes, porque digamos, nosotros vamos allá abajo y caracterizamos las comunidades
prácticamente desde usando scuba, ¿no? Pero scuba es un descubrimiento de los años 50, de los años 40. Entonces es la era del descubrimiento y solo en 50 años hemos evidenciado, nos hemos maravillado desde el primer momento que fuimos capaces de poner nuestros ojos, nuestro contacto directo en los arrecifes coralinos, que ocurrió apenas hace 50 años, hasta ahorita que lo que estamos viendo es un deterioro muy acelerado. ¿Cuáles son estos cambios? Este trabajo está publicado por Hughes et al. En 2003 y lo que muestra acá es, por ejemplo, dos estresores, digamos, la cantidad de nutrientes y la presión pesquera, y vemos que a medida que cambia la frecuencia y la intensidad de estos disturbios, el arrecife va pasando, un arrecife healthy que está acá en esta zona. Yo no sé si es posible tratar de mejorar un poco el foco porque no solo es tamaño, es que está como desenfocado. Bueno, no importa. Estos son nutrientes, estos son presión pesquera. Los arrecifes saludables generalmente ocurren en este escenario de baja cantidad de nutrientes y baja presión pesquera. A medida que baja la presión pesquera y aumenta los nutrientes, pues los arrecifes van pasando desde arrecifes dominados por corales a arrecifes sobrecrecidos por algas y hasta arrecifes donde prácticamente lo que queda es el sustrato libre. Es un poco lo que se muestra aquí. Esto sería A, aquí en esta zona estaría B, y así sucesivamente hasta llegar a esta última zona que está acá, donde hay muchos nutrientes y mucha presión pesquera, y lo que esperaríamos en ese caso es un arrecife con estas características. Ellos proponen un modelo donde imagínense que esto es una montañita rusa. La línea es la resiliencia, es decir, la capacidad que tiene el ecosistema de una vez que es perturbado regresar a su estado original sin cambiar su estructura y su función. Supónganse que ahorita esto es un arrecife muy resiliente, esto que está acá es el estado de equilibrio en que está la comunidad arrecifal, digamos este estado, ¿okay? Entonces si hay alguna perturbación, esa comunidad va a oscilar dentro de este bolsillito sin cambiar su estructura y función porque el arrecife es resiliente. Si nos movemos hacia esta zona y hacia esta zona, se va erosionando, por decirlo así, la resiliencia, y llega un momento que esta comunidad salta a un estado alterno, un estado de equilibrio alterno, en donde ya la comunidad no tiene la misma estructura y función, la misma comunidad de especies, la composición de especies o diversidad o la cantidad de peces que están depredando, lo que sea, y ahora llegamos a un nuevo estado. Que esto esté pintado en forma de bajada no es aleatorio. Fíjense que la probabilidad de que esto retorne a su estado original es muy difícil, casi que tienes que montarte y escalar una cima que escalar el Everest, ¿no? Y a medida que se va erosionando más la resiliencia, pues es más fácil que digamos, el arrecife pase de un estado de equilibrio a otro. Y la probabilidad de que regreses de aquí a acá es cada vez menor. Y eso es básicamente lo que estamos viendo. Este modelo es muy útil porque ayuda a entender de manera muy intuitiva qué es lo que está pasando. Sin embargo, esas trayectorias que se dibujan en este modelo son mucho más complejas. Y para mostrarlas, bueno, me voy a basar en los datos de CARICOM porque es digamos, una serie de datos bastante compleja. Sin embargo, esto operó entre principios del año 90 y hasta el 2007, es decir, que yo les estoy como en Volver al Futuro, les estoy montando una máquina del tiempo y los estoy volviendo al pasado. Hoy en día hay otras bases de datos que son muy importantes. Aquí en la República Dominicana sé que tienen una red de monitoreo de arrecifes. Rubén ha hecho un excelente trabajo junto con Bob Stenik y digamos gente local que con otro método que es el método AGRA ha tipificado muy bien cuáles son estas trayectorias.
Pero bueno, el programa de CARICOM fue importante en su momento por muchas razones, ya les voy a mostrar por qué. Se expandió casi 15 años y como ven, había más de 21 laboratorios, es decir, que podían de alguna forma ver claramente, o sus datos, ver cómo habían sido las tendencias, al menos para ese periodo de tiempo, durante, digamos, a nivel regional, no solo a nivel local, sino a nivel regional. Entonces, esto es un poco la estructura para que se pongan en contexto. La cosa empezó entre el 85 y el 90 con la preparación del programa. Entre el 90 y hasta mediados, hasta el 2008 aproximadamente, el programa fue financiado. El monitoreo fuerte ocurrió a mediados de los 90 y hasta casi el 2007-2008. Y después hubo una serie de actividades como resultados, productos, reportes. Y ahora estamos nosotros en esta fase de publicación de los trabajos científicos. ¿Ok? Bien. ¿Cuál fue la belleza de este programa? Primero fue colaborativo, la gente se involucró, la cosa funcionó muy bien desde ese punto de vista. Fue inclusivo, cualquiera que quería participar y que mostraba que tenía las capacidades de hacerlo era bienvenido. Cubrió escalas locales y regionales. Fue uno de los primeros, por no decir el primer intento de hacer algo estandarizado a nivel regional. Y fue innovador, ¿por qué? Porque, digamos, reconoció por primera vez la interconexión que había entre los arrecifes de coral, las praderas de talasia, los pastos marinos, los bosques de manglar y la parte del ambiente físico. Y además fue el primero en relacionar estructura y función, es decir, en este caso productividad con algunos atributos de las comunidades, de cada una de esas comunidades. Entonces, estos son los resultados un poquito para que vean. Esto que está acá es cobertura coralina. ¿Okay? Esta línea que está aquí es el promedio de cobertura de todos los países en el momento en que inició el programa. Es decir, así se veía la región, en esta línea, así se veía la región en términos de cobertura viva de coral. ¿Okay? En el año 1992, cuando inició el programa. Los sitios que están por debajo de esa línea son sitios que ya estaban por debajo cuando el programa inició, es decir, había sitios que estaban por debajo del promedio regional. Si ustedes ven acá, esta gráfica muestra el cambio neto de cobertura, es decir, este sitio que está acá, que es este mismo que está aquí, no solo inició con baja cobertura en el contexto regional, sino que terminó con baja cobertura porque no hubo cambios. Este es el cambio neto. Hacia arriba ganó coral, hacia abajo perdió coral. Este sitio que está acá, por ejemplo, que es este, es un sitio que estaba mal cuando empezó el programa y terminó peor. ¿Okay? Entonces, digamos, estos pocos sitios que están acá son sitios que estaba mejor cuando empezó el programa y, por ejemplo, este sitio estaba mejor y terminó mejor. Es decir, hubo recuperación o ganancia de cobertura. Lo importante de mostrar acá es que aproximadamente el 70% de los arrecifes que nosotros empezamos a monitorear en los años 90 ya estaban de alguna forma impactados. Mensaje número 1. Mensaje número 2 es que casi, ustedes ven acá, casi todos los arrecifes están del lado negativo, es decir, que estaban mal y fueron peor o terminaron peor. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista graficando simplemente dos variables, cobertura de coral vivo en rojo y cobertura de algas en verde, vemos varias tendencias. Estos son los países en donde se hizo el monitoreo, creo que aquí hay 21 países, y esta es la cobertura de coral vivo y la cobertura de algas. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, este caso que está acá es un arrecife donde la cobertura de coral se mantuvo, pero la cobertura de algas incrementó. Ese es el caso de los sitios en Bermuda.
Este sitio que está acá es un sitio donde podemos esperar la tradición de que si se muere el coral hay más algas. Fíjense que las algas tienden a aumentar un poco y el coral tiende a disminuir, o esa es la tendencia. Aquí mucho más evidente, ¿no? Sube la cobertura coralina, baja la cobertura de algas. Pero hay sitios en donde la cobertura de coral se mantuvo, pero la cobertura de algas incrementó. Es decir, que no es tan lineal como nosotros inicialmente pensamos, es mucho más complejo esto. Lo cierto es que en la máquina de tiempo de CARICOM, esto que está acá son los países, ¿okay? Los sitios en los países, el tiempo en que se mantuvo monitoreando, del 96, 95 al 2006 en este caso, cómo era la cobertura de algas inicial, cómo fue la cobertura de algas al final y, digamos, una prueba de hipótesis para saber si ese cambio fue significativo o no. Lo mismo para coral. Esto es coral inicial, coral final y la prueba. Fíjense que el número de sitios en donde hubo mayor cambio corresponde al sustrato de algas. Eso no significa que aumentaron las algas, también puede haber un decrecimiento significativo en la cantidad de algas, mientras que el coral se mantuvo mucho más estable en la región para ese momento. Evidentemente aquí lo más nuevo es 2006, que prácticamente hace 13 años. Ahora las cosas son completamente distintas. Yo les recomiendo que se lean un paper que salió en Coral Reef, ahora me recuerdo, pero muestra con los datos de Curazao y Bonaire cómo estos cambios han ido transicionando, no de ganancia de cobertura de macroalgas y pérdida coral, sino más bien de ganancia de cianobacterias, que son las que estamos dominando ahorita en los arrecifes de coral, ¿okay? No las macroalgas. Entonces, para ponerlo un poco más claro, si vemos el cambio neto, aquí hay ganancia de coral, pérdida de cobertura coral, ganancia de coral, pérdida de coral, pérdida de algas, ganancia de algas. Entonces, vemos que aquí estos sitios que están acá perdieron algas y perdieron cobertura de coral. Este sitio que está acá ganó cobertura de coral, estos sitios que están acá ganaron cobertura de coral y perdieron cobertura de algas. Estos sitios que están acá ganaron tanto coral como algas, y este sitio que está acá perdió coral y ganó algas. Evidentemente, a nivel regional, esa década la podemos caracterizar como una década en donde se ganaron algas y se perdió cobertura coralina. Ok, pero digamos el escenario es mucho más complicado, porque una comunidad coralina o un arrecife coral no solo son algas y corales, sino que son muchas cosas. No solo organismos, sino sustratos